Los avistamientos del monstruo del lago Ness se remontan al siglo VI, y justo cuando uno pensaba que la criatura y la leyenda habían desaparecido hacía casi un siglo, acechaba en las sombras, ridiculizada por los escépticos, venerada por los creyentes y descartada como fantasía. Pero ahora ha ocurrido algo. No se trata de una foto borrosa, ni de un testigo vacilante. Esta vez es diferente. Datos fríos, máquinas implacables y un momento que dejó a los científicos sin palabras. Lo que vieron no fue un efecto de la luz. Se movió, reaccionó. Sabía que lo estábamos observando. En todo el mundo, las consecuencias están sacudiendo los cimientos de la ciencia, el folclore y todo lo demás. ¿Es este el capítulo final de una leyenda ancestral o el primer atisbo de una verdad más profunda? Olvídate de todo lo que crees saber sobre el lago Ness. Esto no es solo una historia. Este es el momento en que el mito retrocedió, el día en que todo cambió. Comenzó como cualquier otra expedición de principios de primavera, con optimismo cauteloso y bajas expectativas. Un equipo multidisciplinario de científicos, técnicos y biólogos marinos se reunió en la orilla del lago Ness, lanzando una misión de seguimiento de la famosa Operación Deep Scan de 1987. Bautizada como Proyecto Deep Scan 2, esta iniciativa de 2025 estaba equipada con los sistemas de sonar, drones submarinos y herramientas de muestreo de ADN ambiental más avanzados disponibles. Su objetivo era simple: catalogar el ecosistema de las esclusas con precisión científica. Pero lo que sucedió el cuarto día hizo que los rumores recorrieran el mundo científico. Exactamente a las 6:42 de la mañana, un operador de sonar que monitoreaba la fosa norte registró un objeto colosal en movimiento de casi 9 metros de largo. Y no solo estaba a la deriva, el equipo desplegó inmediatamente drones sumergibles para seguir la señal. Durante casi 3 minutos, el objeto permaneció dentro del alcance de seguimiento, deslizándose por las profundidades del agua con un suave movimiento serpenteante. A diferencia de las señales de sonar anteriores que se fragmentaban o desvanecían, esta se mantuvo nítida, se rastreó desde múltiples puntos y mantuvo una velocidad inconsistente con la de los escombros a la deriva o el comportamiento conocido de los peces. Las imágenes del dron, aunque parcialmente distorsionadas por la luz y la presión, revelaron siluetas fugaces. Una figura grande con curvas sutiles y lo que parecía ser una aleta o apéndice. Luego vinieron los escaneos térmicos. El agua del lago Ness es famosa por su frialdad. Sin embargo, la señal térmica de la criatura era inequívoca, más cálida que las aguas circundantes, constante y extendida sobre una forma similar a la de un vertebrado. No se trataba de una máquina ni de una anomalía térmica atribuible a rocas o zonas soleadas. El contorno infrarrojo pulsaba con movimientos sutiles que correspondían con precisión al punto indicado por el sonar. Gracias a los datos recopilados, los investigadores comenzaron a considerar que lo que estaban rastreando no solo era grande, sino que estaba vivo, un ser endotérmico que respondía a su entorno. Las implicaciones eran asombrosas. Fueron los resultados de Edna los que realmente impactaron al equipo. Las muestras de agua tomadas poco después del avistamiento se enviaron a laboratorios de todo el Reino Unido y Europa. En cuestión de días, todos los laboratorios confirmaron la presencia de fragmentos de ADN de un vertebrado acuático que no figuraba en ninguna base de datos genética mundial. Estas secuencias no coincidían con ninguna especie conocida en la esclusa. No se encontraron anguilas, salmones, ni ninguna otra criatura migratoria. Comenzaron a circular rumores en la comunidad científica. ¿Habían encontrado por fin pruebas documentadas de una especie oculta durante siglos? Aún no se ha realizado ninguna clasificación taxonómica formal, pero entre los presentes en el lago Ness aquella semana, una creencia resonaba con más fuerza que las demás: que algo extraordinario habita en esas aguas. Antes de que el mundo viera datos en pantallas y sombras en el sonar, la gente de las Highlands ya sentía que algo se agitaba bajo la superficie.
El misterio original. Mucho antes de que el sonar y los satélites exploraran las profundidades del lago Ness, los susurros de una criatura misteriosa resonaban en sus orillas. El relato más antiguo y quizás el más perdurable data del año 565 d.C., cuando el monje irlandés San Palumba supuestamente se encontró con una temible bestia acuática en el río Ness. Según las crónicas transmitidas de generación en generación, la criatura había matado a un hombre y se preparaba para atacar de nuevo cuando Colombia intervino, ordenándole que se retirara en nombre de Dios. El relato, conservado en geografías y escritos monásticos, ha intrigado durante mucho tiempo tanto a eruditos como a creyentes. Algunos lo interpretan como una metáfora espiritual, mientras que otros insisten en que marcó el primer encuentro registrado con lo que más tarde se conocería como el monstruo del lago Ness. Estos antiguos murmullos no existían de forma aislada. En las tierras altas escocesas, las leyendas de espíritus lacustres cambiaformas conocidos como kelpies atormentaban la imaginación de los aldeanos. Se decía que estas criaturas espectrales atraían a los viajeros a tumbas acuáticas, y a menudo se las describía con rasgos equinos y ojos brillantes y misteriosos. Aunque sus orígenes están profundamente ligados a la mitología local, muchos creen que estas historias se basaban en avistamientos reales e inexplicables de algo que acechaba bajo la superficie de las oscuras aguas glaciares de Escocia. Con el tiempo, estos relatos evolucionaron, a veces aterradoras, a veces aleccionadoras, pero siempre volviendo a la misma sensación de inquietud. Algo observaba desde las profundidades. Durante aquellos siglos primordiales en los que la narración oral era considerada la forma suprema de preservación histórica, surgieron relatos de un lago maravilloso que trascendían las fronteras entre clanes y generaciones. Sin que mediara ningún relato escrito ni imagen, con cada narración se añadían capas de simbolismo, miedo y asombro. Sin embargo, lo que permaneció sorprendentemente constante fueron los aspectos esenciales que describían a una criatura de tamaño inimaginable que se movía silenciosamente y aparecía en las circunstancias más inesperadas. La idea nunca fue probar la existencia de esta criatura, sino reconocer su ser, respetar lo desconocido, enseñar la sabiduría de ser precavido cerca de ciertas aguas y transmitirlo. Existe, por supuesto, un elemento geográfico que permite el desarrollo del mito. Todo el entorno de las tierras altas escocesas, con sus colinas brumosas y altas montañas, y sus esclusas sombrías, parece proporcionar una atmósfera espléndida para que el misterio cobre vida. El lago Ness es, en efecto, un lugar misterioso. 23 millas de largo con profundidades de casi 800 pies en algunas zonas y una belleza. Las profundas aguas negras, libres de urbanismo durante siglos, guardan secretos ocultos incluso para los más observadores. De leyenda a obsesión, la década de 1930 marcó un punto de inflexión en la historia del lago Ness. Un cambio del folclore susurrado al fenómeno cultural en toda regla. Por aquel entonces, comenzaron las obras del Canal Caledonio y la nueva presa hidroeléctrica de Fort Augustus, alterando sutilmente el flujo del agua y el entorno de la esclusa. Casi simultáneamente, empezaron a aumentar los informes de extrañas perturbaciones en el agua. Los periódicos locales documentaron numerosos relatos de una gran criatura que emergía y luego desaparecía en las profundidades. Algunos lugareños especularon que la construcción había despertado algo de su escondite, mientras que otros creían que la atención simplemente animaba a más gente a observar con detenimiento. Sin importar el motivo, el lago Ness se había convertido repentinamente en el centro de un misterio incipiente y el mundo entero observaba. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. La fotografía del barco Bargeon de 1934, tomada por el médico londinense Dr. Robert Kenneth Wilson.
La imagen granulada en blanco y negro mostraba lo que parecía ser un cuello largo emergiendo del agua. La silueta era difusa, casi onírica, pero bastaba. En cuestión de días, la foto apareció en periódicos de todo el mundo. Para muchos, era la prueba definitiva de que algo extraordinario habitaba bajo el lago Ness. Aunque más tarde se reveló que la imagen era un elaborado montaje con un submarino de juguete, el impacto ya era irreversible. La foto había arraigado a Nessie en la imaginación popular, y ninguna desmitificación podría borrarla por completo. Con la atención del mundo puesta en él, el lago Ness se convirtió en una inesperada atracción turística. A mediados del siglo XIX, visitantes de todos los rincones del mundo llegaban con la esperanza de, al menos, vislumbrar el paisaje, sino de tener una buena historia que contar. El pueblo de Drom Nadrochit, situado en la orilla exterior de la esclusa, surgió casi de la noche a la mañana con la afluencia de turistas, y en cuestión de días aparecieron tiendas de hostelería y regalos, así como miradores. Surgieron industrias en torno a la leyenda de la criatura. Se alquilaban barcos para avistar a Nessie, mientras que la explotación artística y literaria atraía cada vez a más artistas y autores en busca de más recuerdos y material multimedia de Nessie. La leyenda se había convertido en un auténtico producto comercial, y el impacto económico que generaba en la economía local era innegable. Mucho antes de las redes sociales e Internet, Nessie se convirtió en uno de los primeros mitos virales del mundo. Los periódicos publicaban informes periódicos sobre nuevos avistamientos. La silueta aparecía en postales. Cuando los primeros documentalistas se adentraron en las tierras altas con voluminosas cámaras y el corazón lleno de esperanza, Nessie no era simplemente un fenómeno local. Su fama trascendió fronteras nacionales. Las emisiones de radio difundieron su historia. Los libros la reinterpretaron y se debatió en las aulas. Creer en su existencia apenas importaba. Lo que realmente importaba era que, efectivamente, había trascendido cualquier plano de existencia que alguna vez hubiera habitado, transformándose de un susurro entre la niebla de las tierras altas en un símbolo de lo inexplicable, lo indemostrable y lo desconocido, tan fascinante como cautivador. Testigos presenciales que se negaron a ser ignorados. A lo largo del siglo pasado, los informes sobre una extraña criatura que emerge en el lago Ness no han provenido únicamente de turistas entusiastas o narradores locales. Han provenido de personas en las que la sociedad tiende a confiar. Científicos, policías, capitanes de barco e incluso militares han dejado constancia de encuentros que desafiaron su comprensión de la naturaleza. Ya desde la década de 1930, observadores entrenados han relatado detalles que van más allá del folclore. Un gran cuerpo oscuro ondulando justo debajo de la superficie, un cuello serpentino que emerge del agua y el repentino y fluido movimiento de algo masivo pero elegante. La gran cantidad de relatos similares a lo largo de décadas, culturas y profesiones ha convertido lo que los escépticos suelen descartar como ilusión en algo que no se puede ignorar fácilmente. Al comparar estos testimonios, surge un patrón fascinante. A pesar de los diferentes antecedentes de los testigos oculares, las características principales de los avistamientos permanecen inquietantemente consistentes. Muchos describen una criatura con un cuello largo, una serie de formas jorobadas justo por encima de la línea de flotación y un movimiento que parece demasiado suave y rápido para pertenecer a animales conocidos. No se asemeja al chapoteo errático de los peces ni al movimiento mecánico de un barco. En cambio, los observadores a menudo mencionan a la criatura deslizándose silenciosamente a través de la esclusa, a veces cubriendo distancias a velocidades sorprendentes antes de desaparecer bajo la superficie sin dejar rastro. Estas características se repiten con tanta frecuencia que se han convertido en parte del vocabulario visual que rodea a Nessie.
dando credibilidad a avistamientos posteriores que coinciden con los mismos patrones. Además, lo que es aún más interesante es el contexto compartido de estos avistamientos. La mayoría de los informes que darían los testigos oculares ocurren muy temprano en la mañana o durante el crepúsculo, cuando el agua está casi como un espejo y la luz es suave. Las cualidades, si no atenuadas, son óptimas. Las condiciones son mayormente tranquilas, sin viento ni embarcaciones que agiten el agua, creando el entorno ideal para detectar anomalías, sino la realidad misma. De hecho, los investigadores que han analizado décadas de informes han encontrado estas constantes en el entorno. Algunos creen que esto evidencia que la criatura, de existir, era más activa durante estas horas de poca luz. Otros hablan de que la tranquilidad mejora la visibilidad al anochecer, permitiendo capturar instantes fugaces que de otro modo habrían pasado desapercibidos. Sin embargo, todo indica que tales fenómenos no son eventos aleatorios y caóticos, sino que están ligados a momentos y lugares específicos. El consenso surgido tras décadas de escepticismo, engaños e incluso explicaciones más racionales, que van desde troncos flotantes hasta ilusiones ópticas, habría desanimado incluso al más ferviente entusiasta. Pero existen suficientes avistamientos creíbles, en número suficiente y con características consistentes, para mantener vivo el misterio. A pesar de las dudas científicas, la absoluta e inquebrantable confianza de estos testigos otorga mayor peso a su versión de los hechos. No suenan fantásticos. Suenan como si expresaran la convicción de alguien que vio algo que aún no puede explicar. Al hacerlo, se han convertido en extraños guardianes de la tradición, un grupo peculiar de gente común cuyas voces resuenan aún sobre el agua, insistiendo en que algo real se agita bajo la superficie del lago Ness. La ciencia dio origen a la búsqueda. Durante años, la leyenda del lago Ness perduró principalmente en el ámbito del folclore, alimentada por relatos anecdóticos y fotografías borrosas. Pero a medida que avanzaba el siglo XX y la tecnología evolucionaba, la ciencia ya no podía permanecer impasible. La curiosidad se transformó en acción en 1987, con una de las empresas más ambiciosas de la historia de la criptografía. La operación Deep Scan, organizada por el proyecto Loch Ness, contó con una flota de 24 embarcaciones alineadas a lo largo de la esclusa, cada una equipada con tecnología de sonar de vanguardia para la época. Los barcos se desplazaban de forma coordinada, explorando las profundidades en busca de cualquier anomalía. Durante varios días, los operadores de sonar detectaron múltiples objetos grandes en movimiento a gran profundidad, lecturas que no podían atribuirse fácilmente a peces o desechos conocidos. Aunque los datos no fueron concluyentes, reavivaron el interés público y marcaron un punto de inflexión en el que la metodología científica se incorporó oficialmente a la búsqueda de Nessie. En 2003, la BBC lanzó otra importante investigación con el objetivo de resolver el misterio, o, al menos, darlo por concluido. En esta ocasión, los investigadores emplearon más de 600 haces de sonar junto con mapas GPS para crear uno de los escaneos más detallados del lago Ness jamás realizados. El esfuerzo fue extenso y meticuloso, cubriendo la esclusa de un extremo a otro con herramientas de precisión. Sorprendentemente, la expedición no detectó ninguna evidencia de grandes criaturas acuáticas. Para muchos, la ausencia de resultados se interpretó como una refutación definitiva del mito del monstruo. Sin embargo, otros argumentaron que las escarpadas paredes, las profundas trincheras y las aguas turbias del lago Ness lo convertían en un entorno increíblemente difícil de explorar a fondo. Los críticos del proyecto señalaron que no encontrar algo no es lo mismo que probar que no existe.
un sentimiento que mantuvo la puerta al descubrimiento algo cerrada. El método más reciente desarrollado fue el ADN ambiental, utilizado por investigadores en 2018. Los científicos detectan rastros de ADN de organismos a través del material genético que queda en el agua. Un equipo liderado por el profesor Neil Gemmell de Nueva Zelanda recolectó más de 200 muestras de diferentes regiones de la esclusa para analizar las firmas biológicas. El resultado reveló que había bastantes peces, algas y bacterias en el hábitat, pero sorprendentemente también un contenido notablemente alto de ADN de anguila. Se dio un nuevo giro a la teoría existente de que algunos de los avistamientos de Nessie podrían atribuirse a anguilas europeas extraordinariamente grandes, capaces de realizar comportamientos y apariencias inusuales al nadar. Se pudo identificar que, de hecho, existen especies de anguilas en este lago. Si bien la teoría de la anguila se convirtió en una evaluación del gran misterio, no proporcionó respuestas claras a todas las preguntas, particularmente aquellas relacionadas con el tamaño y los patrones de movimiento de los testigos creíbles a lo largo de las décadas. El desarrollo tecnológico también se produjo en las herramientas utilizadas para la búsqueda. Los estudios más recientes han revelado sistemas de sonar integrados con IA que pueden filtrar el ruido ambiental y también detectar movimientos minúsculos en tiempo real. Drones con imágenes térmicas de ultra alta resolución están programados para volar a baja altura sobre la esclusa durante las primeras horas de la mañana, capturando esas firmas de calor que de otro modo habrían pasado desapercibidas. Estas herramientas, muy superiores a las capacidades de sus predecesoras, prometían abrir un nuevo abanico de posibilidades para comprender lo que podría estar acechando bajo la superficie. Justo cuando parecía que la ciencia había alcanzado los límites del misterio, el lago Ness respondió con algo que nadie estaba preparado para explicar. La evidencia decisiva. En la primavera de 2025, una expedición de investigación regresó al lago Ness, equipada con la tecnología de vigilancia más avanzada jamás desplegada en la región. Lo que comenzó como una simple operación de recopilación de datos se convirtió rápidamente en algo mucho más extraordinario. Mientras escaneaban una sección central de la esclusa, uno de los operadores de sonar detectó una anomalía. Un gran objeto sólido de aproximadamente 9 metros de largo que se movía a un ritmo lento y constante. A diferencia de las típicas señales de sonar provenientes de bancos de peces o troncos a la deriva, este objetivo mantenía una profundidad precisa y cambiaba de rumbo con una fluidez que descartaba la deriva inanimada. No emergió, no se fragmentó ni desapareció repentinamente. Permaneció en los instrumentos durante casi 3 minutos, zigzagueando justo por encima del fondo fangoso en una trayectoria controlada y decidida. Esto no era solo una anomalía de sonar. Se trataba de un comportamiento. El equipo se apresuró a desplegar drones sumergibles con la esperanza de confirmar visualmente lo que mostraba el sonar. Aunque la visibilidad era limitada en las aguas oscuras y turbias de la esclusa, uno de los drones captó una silueta que se movía a través de su encuadre, alargada, suave y con un ritmo ondulante. Lo más llamativo fue un breve instante en el que algo parecido a una aleta o remo se desplazó lateralmente, con un movimiento extrañamente sincronizado como el de un mamífero marino. Los analistas que revisaron las imágenes observaron la ausencia de burbujas, ruido o estela de hélice, descartando maquinaria o interferencia humana. El movimiento no era caótico ni instintivo. Se midió, lo que sugiere un cierto nivel de percepción espacial o incluso de navegación. Al mismo tiempo, mientras el sonar lo detectaba, el equipo de termografía registraba algo igualmente extraño: una señal térmica constante y estable en la misma zona. Si bien la lectura de temperatura no era demasiado alta, destacaba sobre el frío de las aguas profundas de la esclusa.
Esto ofrece una perspectiva diferente sobre este lugar cálido, constante y en movimiento. Demuestra que se asemeja más a una función biológica. El perfil térmico de esta analogía en particular se parece más al de un organismo de sangre caliente que al de un reptil de sangre fría, lo que contradice teorías previas sobre plesiosaurios o grandes anfibios. Aquello no era señal de actividad biológica en el lago Ness ese día. Estaba regulando su temperatura corporal. Se enviaron muestras de agua recogidas durante e inmediatamente después del incidente a laboratorios para su análisis de ADN ambiental. En cuestión de días, los resultados sorprendieron a los investigadores. Se encontraron rastros esperados de salmón, anguila y algas autóctonas. Pero en las muestras apareció algo inexplicablemente único, una secuencia de ADN sin precedentes que no coincidía con ninguna entrada de la base de datos genética mundial. No se trataba de un pez, anfibio o mamífero conocido, sino de algo completamente distinto. Oficialmente, el organismo aún no ha sido clasificado, pero muchos de los que participaron en la expedición han admitido discretamente lo que ya se rumoreaba. Se ha realizado un hallazgo verdaderamente sin precedentes en las profundidades del lago Ness. ¿Qué podría ser? Tras el descubrimiento de 2025, la pregunta que acaparó titulares y acaparaba la atención de los círculos científicos era sencilla, pero asombrosa. ¿Qué es exactamente? Si bien los datos no ofrecían una identificación clara, abrieron la puerta a diversas teorías, algunas basadas en la biología evolutiva y otras en el aislamiento geológico. Una de las posibilidades más debatidas es que la criatura represente una especie de mamífero acuático hasta ahora desconocida. Quienes defienden esta idea argumentan que el lago Ness, con su gran profundidad, escasa luz y temperatura relativamente estable, podría albergar una especie adaptada de forma única para prosperar en un entorno así. Estos teóricos señalan la cálida señal térmica de la criatura y sus movimientos inteligentes como indicios de rasgos mamíferos, posiblemente similares a los de los animales que bucean a gran profundidad o a los pinípedos adaptados al agua dulce. La sugerencia, aunque audaz, no carece de precedentes. La ciencia ha descubierto con frecuencia especies desconocidas en entornos extremos o aislados. Otra teoría, ampliamente difundida, retoma una idea planteada por primera vez durante el estudio de Edna en 2018, la hipótesis de la anguila gigante. Se sabe que las anguilas europeas habitan nidos en esclusas y algunas pueden alcanzar longitudes extraordinarias. Los investigadores que apoyan esta teoría creen que una mutación genética o una subespecie previamente desconocida podrían explicar los avistamientos de largas formas serpentinas deslizándose por la esclusa. Si bien las anguilas comunes suelen ser esquivas y nocturnas, una población atípica que exhiba un comportamiento o tamaño inusual podría coincidir con la descripción proporcionada por innumerables testigos. Sin embargo, los críticos de esta teoría argumentan que incluso una anguila de gran tamaño carecería del cuello vertical distintivo y el movimiento similar a una aleta captado en recientes imágenes de drones, detalles demasiado específicos como para descartarlos como mera exageración. Un sector más pequeño pero ruidoso de paleobiólogos y zoólogos especulativos ha defendido la idea de que la criatura podría ser en realidad algún remanente de un linaje prehistórico. Un reptil acuático podría ser algo así como una versión grande de un plesiosaurio que encontró refugio en la extinción hace miles de años. La teoría plantea que, con el aumento del nivel del mar, al final de la última glaciación, el lago Ness podría haberse abierto al océano, ofreciendo la oportunidad de atrapar a una criatura en aguas que luego retrocederían y se secarían. Esta criatura podría haberse adaptado lentamente a este entorno profundo y oscuro de agua dulce a lo largo de generaciones. Si bien la mayoría de la ciencia convencional no apoya esta supervivencia, la idea persiste porque la descripción física de los testigos oculares es similar a la de reptiles marinos conocidos: cuellos alargados, cuerpos grandes y un movimiento de deslizamiento silencioso. Sin embargo,
no todos los expertos proclaman la existencia de tal criatura. Los más vigilantes se muestran escépticos, ya que siempre han señalado fenómenos naturales, como la interferencia de las olas, las estelas de los barcos y las grandes oscilaciones lentas del agua en una cuenca como explicaciones para los avistamientos. Incluso afirman que esto, junto con las ilusiones ópticas causadas por la luz y la niebla, conforma un sistema convincente para explicar por qué muchas personas ven cosas que no existen. Sin embargo, es innegable, incluso en estos círculos, que no todos los supuestos avistamientos o detecciones de sonar resisten argumentos tan simplistas. Puede que la criatura no sea un monstruo, pero sea lo que sea, está redefiniendo los límites de lo que sabíamos sobre el lago Ness. Cuando el mito se convierte en biología, los sucesos del lago Ness en 2025 hicieron algo más que confirmar la existencia de una misteriosa criatura acuática. Trastocaron las fronteras entre la leyenda y la ciencia. Casi de la noche a la mañana, los críptidos, antes relegados a conversaciones marginales y documentales nocturnos, se convirtieron en un tema legítimo de interés académico. Lo que durante décadas se había considerado pseudociencia, se incorporó repentinamente a la investigación convencional, lo que llevó a las principales instituciones a reevaluar prejuicios arraigados. El término criptobiología emergió de las sombras. Ya no era una palabra que provocaba escepticismo, sino que se pronunciaba con curiosidad y urgencia. Científicos de diversas disciplinas, biología, ecología, antropología e incluso astrofísica, comenzaron a plantearse una pregunta muy diferente. Si Nessie es real, ¿qué más hemos pasado por alto? Esta oleada de entusiasmo intelectual se extendió por el mundo académico. A las pocas semanas del descubrimiento del monstruo del lago Ness, varias universidades de prestigio anunciaron la creación de nuevos departamentos o iniciativas de investigación centradas en fenómenos biológicos no verificados. Estos programas no pretendían perseguir monstruos, sino aplicar una metodología rigurosa a informes que antes se habían descartado como folclore. Los investigadores comenzaron a colaborar con criptozoólogos, historiadores y guardianes del conocimiento indígena, reconociendo que valiosas perspectivas biológicas podían estar ocultas en tradiciones orales centenarias. Por primera vez, la creencia y la evidencia no eran fuerzas opuestas, sino componentes de una nueva frontera científica. El número de estudiantes aumentó considerablemente y los comités de subvenciones, antes escépticos, comenzaron a destinar recursos reales. Pronto se produjo un cambio significativo. Las empresas tecnológicas comenzaron a invertir fondos en investigación y desarrollo para drones avanzados, sensores subacuáticos y herramientas de escaneo ambiental con inteligencia artificial, aplicables en cualquier lugar, incluso en el lago Ness, en entornos remotos o poco explorados. Los organismos gubernamentales, hasta entonces indiferentes o desdeñosos, abrieron camino a la financiación de misiones de campo para investigar fenómenos inexplicables en todo el mundo. Territorios míticos como el Amazonas, la cuenca del Congo, los lagos siberianos y las fosas del Pacífico albergan ahora importantes prioridades de exploración biológica. Atrás quedaron las expediciones que desmentían teorías. Ahora son las que descubren la biodiversidad en lugares que el científico aún no ha explorado por completo. La criptobiología, por lo tanto, comenzó a desvelar la manera en que la ciencia podía abordar el folclore. Una anécdota se convierte así rápidamente en un registro que se coteja y analiza en busca de patrones. Rediseñados como datos, los mitos culturales se transforman de meras historias. El auge de este campo revitalizó el carácter mismo del escepticismo, no como una barrera, sino como un filtro a través del cual la maravilla puede fluir, más que emerger de las profundidades. De este modo, Nessie obligó al mundo científico a aceptar la dura realidad de que la verdad a veces se oculta tras la leyenda. En ese contexto, nació la criptobiología, no como una reacción contra la fantasía,
sino como el reconocimiento de que la realidad podría tener aún más secretos de los que jamás imaginamos. Lo que antes había sido especulación se convirtió en empírico, generando ondas de choque culturales en todo el mundo. La confirmación de una criatura acuática desconocida en el lago Ness no solo se extendió por el mundo científico, sino que estalló en la cultura global. Las cadenas de noticias de todos los continentes ofrecieron una cobertura exhaustiva, no solo informando sobre los hallazgos, sino presentándolos como un momento de asombro humano compartido. Para muchos, el descubrimiento trascendió la biología o la criptozoología. Fue algo espiritual, una grieta largamente esperada en la coraza de la certeza moderna. Científicos que antes se burlaban de tales leyendas, de repente estaban dando ruedas de prensa. Líderes religiosos, artistas y filósofos se sumaron a la conversación, señalando que era un recordatorio de lo poco que aún comprendemos sobre nuestro mundo. Desde el Vaticano hasta las escuelas rurales, la revelación se convirtió en motivo de asombro, algo que, aunque brevemente, unió a todos en un estado de curiosidad y reverencia. Casi de inmediato, Escocia se convirtió en el epicentro de una peregrinación mundial. Los turistas inundaron las tierras altas y el lago Ness se transformó de un discreto símbolo del folclore en uno de los parajes naturales más visitados del mundo. Drumnadrochit, el pueblo más cercano a la esclusa, registró cifras récord de visitantes, con hoteles con todas las plazas reservadas durante meses y nuevos negocios que surgieron de la noche a la mañana. El gobierno escocés aprovechó el momento, declarando a Nessie embajadora nacional del misterio y lanzando iniciativas culturales para preservar y promover la leyenda. Le siguieron monedas conmemorativas, programas educativos e incluso la propuesta de sellos en los pasaportes. Lo que antes había sido una curiosidad minoritaria se convirtió en una poderosa expresión de identidad cultural. Escocia no era solo tierra de castillos y whisky, sino de leyendas vivas. No solo el lago Ness se vio afectado. Curiosamente, el mundo entero se interesó repentinamente por criaturas legendarias que durante muchos años habían sido relegadas a los márgenes de la credibilidad. En África Central, la leyenda de Mocha Embe, una criatura parecida a un dinosaurio que supuestamente habitaba la cuenca del río Congo, experimentó un resurgimiento del interés científico en China. Por ejemplo, se enviaron cámaras y drones para sobrevolar el lago Tiani, donde se rumoreaba desde hacía generaciones la existencia de un monstruo lacustre. De repente, se solicitó a las comunidades indígenas de todo el mundo que compartieran sus historias tradicionales con los investigadores que los habrían descartado apenas unos meses antes. El turismo críptico floreció. Nuevos documentales llegaban semanalmente. Fue como si las redes sociales explotaran con mensajes como hashtag Global Cryptid Hunt y hashtag Monsters Among Us. Personas de todo el mundo se vieron conmovidas por misterios que antes parecían ridículos. Mientras el mundo celebraba el renacimiento de una leyenda, una silenciosa urgencia comenzó a extenderse. Otros susurros en otras aguas aún esperaban ser escuchados. La pregunta más importante. Tras la revelación del lago Ness, una pregunta comenzó a resonar mucho más allá de Escocia. Si algo tan improbable como Nessie podía ser real, ¿qué más podría haber ahí fuera? Aquel descubrimiento desató una ola de exploración global sin precedentes en la historia reciente. Rápidamente se lanzaron expediciones a lagos remotos de Siberia, sumideros volcánicos en Centroamérica y fosas oceánicas aún en gran parte inexploradas. Equipos equipados con sonares, drones con inteligencia artificial y recolectores de ADN ambiental se adentraron en regiones que antes se consideraban propias de leyendas o fantasías. Desde las gélidas profundidades del lago Vasto hasta las misteriosas cuevas de Papúa Nueva Guinea, la búsqueda se amplió no solo en busca de nuevas criaturas, sino también para comprender mejor las fronteras biológicas de la Tierra. Esta nueva frontera de exploración no se basó únicamente en la tecnología,
sino también en conocimientos ancestrales, a menudo ignorados. Científicos e investigadores comenzaron a contactar con comunidades indígenas, buscando las historias y tradiciones orales que habían preservado durante siglos relatos locales de animales extraños y avistamientos inexplicables. De repente, las criaturas míticas de la tradición oral dejaron de ser vistas como supersticiones para convertirse en valiosas pistas para la investigación. Ancianos del Amazonas, cazadores del Ártico y tribus de las tierras altas se encontraron en el centro de equipos de investigación, tratados no como reliquias del folclore, sino como guardianes del conocimiento ecológico. Sus historias sobre figuras sombrías en lagos profundos, ojos brillantes en ríos de la selva o criaturas que cantaban bajo el mar ahora se contrastaban con datos ambientales y geológicos, transformando la forma en que los científicos perciben la relación entre cultura y ciencia. Si esto te ha asombrado tanto como a nosotros, dale a me gusta, suscríbete para más descubrimientos increíbles y deja un comentario. ¿Qué crees que había realmente ahí abajo? Y no te detengas ahora. Haz clic en el siguiente video para adentrarte aún más en los misterios más extraños del mundo. Nos vemos allí.